Hola, bienvenidos a este tutorial de Photoshop en el que vamos a aprender una técnica muy común de, de retoque que se denomina la separación de frecuencias. Vamos a abrir la fotografía sin más y sobre el término separación de frecuencias lo que os digo es que tiene que ver con la frecuencia espacial de una imagen digital, no tiene absolutamente nada que ver con la frecuencia de la luz o cualquier otra cosa, simplemente es un término que proviene de la matemática, la ingeniería, tiene que ver con la transformada de Fourier. Es una cosa un tanto compleja, la verdad. Para aplicarla, esta teoría, digamos, al uso práctico en Photoshop, vamos a empezar por duplicar la fotografía que queramos retocar. Vamos a duplicar la capa dos veces con comando Alt J para que nos dé opción a cambiarle el nombre a la vez que duplicamos. Vamos a ponerle a esta de nombre textura, porque digamos que habrá una capa que será fundamentalmente para la textura, y vamos a duplicar también nuevamente la capa fondo y la vamos a llamar color y luz. Si queréis, cada persona la llama de una manera. Hay gente que la llama luz, color, otra gente la llama densidad. Esto también tendría que ver con las bajas frecuencias de la imagen, que como digo es algo bastante complejo de explicar. Esto tendría que ver con las altas, así que le voy a poner también aquí. Bien, el primer paso sería hacer que la capa de luz y color tuviera un desenfoque gaussiano. ¿Vale? Voy a quitarle el ojito a la capa de arriba para que lo veáis. Esto hay dos maneras de hacerlo. Se puede aplicar directamente un filtro de desenfoque gaussiano o incluso se puede hacer que la capa sea un objeto inteligente. Vamos a darle al botón derecho, convertir en objeto inteligente, de manera que, como podéis ver, le ha salido un iconito nuevo, es un objeto inteligente, de manera que le podemos aplicar un filtro inteligente de desenfoque gaussiano y más tarde comprobar si necesitamos desenfocar más o menos. Bueno, el desenfoque es una cosa que no se puede medir con valores absolutos, no se puede decir que lo correcto sea ponerle 1, 2 o 3, porque eso dependerá de muchas cosas, dependerá del tamaño de la fotografía, del tamaño del plano. Entonces, dependiendo de la fotografía, tendréis que elegir una cantidad u otra. Se supone que tenéis que hacer que se desenfoque un poco hasta que determinadas zonas de la cara, por ejemplo las cejas, sean perceptibles, lo que sería la información de color, pero no la de textura. Yo creo que en esta fotografía con poner 7 es suficiente. De todos modos, como hemos hecho que sea un filtro inteligente, luego podremos variarlo. Y a continuación lo que tenemos que hacer es, voy a poner el ojito a la capa de arriba, a la capa de textura le voy a aplicar la operación que se denomina aplicar imagen. Está en imagen, aplicar imagen. Esto de aplicar imagen quiero decir que es como el equivalente a duplicar la capa y aplicarle un modo de fusión. Es básicamente eso. Hay alguna diferencia y es que aplicar imagen, como podéis ver aquí, tenéis que elegir qué capa es la que queréis usar para combinar con la que habéis seleccionado y en este caso tengo que elegir la de color, la de abajo, la que está desenfocada. Lo que haría en este caso sería estar combinando la capa de abajo con la capa seleccionada mediante un modo de fusión multiplicar. Decía que hay algunas diferencias, por ejemplo, la diferencia es que esta operación te permite dos modos, que son estos, añadir y restar, que son los que vamos a usar y que no están en el desplegable habitual de modos de fusión. Sí están en otros programas de ordenador como After Effects, pero aquí en Photoshop solo se pueden disponer de ellos desde aquí. Bien, entonces, dependiendo de si la fotografía tiene 8 bits por canal de profundidad de color, aquí vemos que la nuestra tiene 8 bits. Si tuviera 8 bits, no se debe aplicar esta operación igual que si tuviera 16. Voy a explicar cómo sería la de 8 y la de 16 la apuntáis vosotros para un futuro. Como digo, hay que elegir en capa la capa que hemos desenfocado. En modo de fusión, si la fotografía está en 8, hay que elegir restar.
Se vería así de repente un poco rara. Es como si aplicáramos lo que se llama un filtro de paso alto. Y en opciones de escala y desplazamiento, bueno, se pondría 2 en escala y desplazamiento 128. Si la imagen fuera de 16 bits por canal, tendríais que elegir RGB, pero invertido, ¿de acuerdo? Tendríais que poner escala 2, desplazamiento 0, pero el modo de fusión en lugar de restar sería añadir. El resultado visual es el mismo. Yo no sé explicar la verdad porque se usa uno o se usa otro, pero eso sería en el caso de que la imagen tuviera más profundidad de color. Ok, le damos a aceptar. Y ahora esta capa, para que no se vea así de rara, sino que se vea normal, lo que tenemos que hacer es aplicarle un modo de fusión de luz lineal. ¿De acuerdo? Y entonces se ve exactamente igual que el punto de partida. Bien, podemos hacer varias operaciones con esta técnica de separación de frecuencias. La primera que vamos a hacer es intentar corregir las determinadas texturas y zonas de la piel que están dañadas, ¿no? Bueno, ante, ante ese tipo de necesidad lo que utilizamos es la capa texturas y la herramienta. Se puede utilizar varias. Podemos utilizar pincel corrector, parche o tampón de clonar, al gusto del consumidor. La que no debéis usar nunca es pincel corrector puntual. Vamos a empezar con pincel corrector, por ejemplo. Os recuerdo que pincel corrector es una herramienta que funciona como el tampón de clonado. Hay que tomar una muestra previa, entonces estando en esta capa podemos empezar a tomar muestras y a intentar corregir las zonas de la imagen que están dañadas. Sobre todo las zonas que veamos que son estos granitos que son como de acné. Trabajar en esta capa lo que supone es que corrige bastante bien la textura de la piel, pero en ocasiones no corrige muy bien el color. Entonces, si tiene que ver con el color, tendremos que intentar corregirlo bien en la capa de color, o bien tendremos que bajarle un poco el color a la zona que sea.
¿Veis? Esta zona, por ejemplo, no ha funcionado porque tiene demasiado color. Podemos probar a irnos a la capa, creo que le dejaré aquí, pero podemos probar a irnos a la capa de color. El problema es que al irnos a la capa de color no nos deja trabajar en ella porque es un objeto inteligente y nos pide rasterizarla. Entonces, bueno, si lo queremos dejar aquí, podemos perfectamente guardar el resultado como un documento, o podemos dejar duplicar esta capa, o podemos directamente rasterizarla si queremos retocarla, que de hecho la vamos a rasterizar. Pero antes, si queréis, os explico la ventaja que tiene el hecho de que hayamos utilizado un filtro inteligente. Es que podemos darle doble clic y podemos observar los cambios en lo que estamos haciendo. Si le ponemos, por ejemplo, radio de desenfoque 0, podríamos apreciar cómo se verían los retoques que hemos hecho. Ah, ¿veis? Si ponemos 0, tarda un tiempecillo, la verdad. Bueno, el caso es que eso es la ventaja que nos permite trabajar con filtros inteligentes. Vamos a darle botón derecho, rasterizar capa, y ahora vamos a pasar a hacer otro ajuste con separación de frecuencias, que sería el de corregir estos brillos que hay en la cara. Pero antes, lo que os decía, si queréis probar a corregir alguna zona del color, podéis probar a utilizar, por ejemplo, la herramienta parche, y podéis probar a cambiar alguna zona que esté excesivamente roja. Vamos a probar, por ejemplo, esta zona de aquí en la capa de abajo, ¿vale? Mm, no creo que se haya cambiado mucho, no creo que merezca la pena. Ahí quizás sí. Ahí tampoco se aprecia demasiado, pero un poquito sí. Ahí sí se aprecia el cambio. Esto tenemos que haber corregido en texturas. Bueno, eh, vamos a pasar a hacer lo que os decía. Vamos a coger la capa de luz y color y la vamos a desenfocar directamente, también convirtiéndola en un objeto inteligente. Vamos a decirle objeto inteligente y la vamos a desenfocar bastante. En este caso va a ser como un 50 píxeles o así. Como digo, esto siempre dependerá de la fotografía que tengáis. Y vamos a hacer una cosa, vamos a invertir, este es el efecto normal que se produciría, pero vamos a invertir la máscara que acompaña al filtro de desenfoque gaussiano con comando I, para así anular completamente el efecto que produce el desenfoque, ¿no? Bien, lo que tenemos que ir haciendo es simplemente pintando en esta máscara. Vamos a darle a la D para que se ponga blanco de frente y color negro de fondo. Vamos a darle a la B, que es la brocha. Le voy a decir aquí restaurar todas las herramientas. Y con una brocha que tenga dureza 0, ¿vale? Vamos a pintar en color blanco. Si queréis, podéis probar a ponerle, por ejemplo, flujo 50 y opacidad 50 para que no sea demasiado agresivo. Y sencillamente en aquellas zonas que pintéis en blanco, como pasa aquí, se irán reduciendo esos brillos, la máscara se irá pintando y por lo tanto se irá aplicando el filtro de desenfoque gaussiano en esa zona. Todas las zonas que tengan altas luces podéis
pasar una vez, o si lo necesitáis podéis pasar dos veces. Si creéis que no se aprecia demasiado, sencillamente lo que podéis hacer es subir la opacidad al pincel. Una cosa buena de trabajar con una máscara de esta manera es que si queréis, pues siempre podéis incrementar el valor del desenfoque, ¿vale? Le podéis dar aquí ahora, por ejemplo, podéis dar 70, será ¿veis? Un efecto distinto, le podéis dar 30 y podéis variar de esa manera, voy a dejarlo en 60 a lo mejor, podéis variar de esa manera el resultado final. E incluso le podéis dar la capa, doble clic y aumentarle el desvanecer, que al final también lo que hará será que suavizará el efecto de reducción de los brillos. ¿Vale? Si queréis ver cómo actuaría el antes y el después, le podéis quitar el desenfoque gaussiano a la máscara. ¿Veis? Así este es el después y este es el antes. Y por último, vamos a aprender una técnica más que se podría hacer a partir de la separación de frecuencias, que consistiría en hacer un enfoque de la imagen. Vale, para enfocar la imagen lo que tenemos que hacer es aplicar una capa, cualquiera de las herramientas que sirvan para contrastar, pueden ser niveles, curvas o brillo y contraste. En este caso vamos a utilizar curvas. Vamos a aplicar una capa de ajuste a la capa texturas. Vamos a decirle que queremos curvas y antes de empezar a tocar las curvas le voy a decir que asocie esta capa directamente solamente a textura, ¿vale? Tenemos que poner, bueno, tendríamos que poner aquí un puntito en la curva y bajarlo y poner otro puntito por aquí y subirlo. Si queréis exactamente valores más exactos, desplegar esto hacia abajo y podéis ponerle, por ejemplo, que el punto de entrada de este punto, clicáis en este punto y le ponéis que el punto de entrada sea 25 y el de salida sea 0, y al punto este le podéis decir que el punto de salida sea 255 y el de entrada 230. Es que tiene que ser exactamente simétrico para que quede equilibrado el contraste. Se supone que así lo es, ¿vale? Con 25, 0 y este punto 230, 255. Bien, la imagen queda demasiado enfocada, como podéis ver. Si queréis dar un enfoque global a toda la imagen, podéis usar esta técnica. Vamos a ponerle aquí de nombre enfoque. Y podéis bajarle la opacidad directamente a la capa de ajuste. Podéis poner, por ejemplo, un 20%, comprobar el antes y el después. Así podemos hacer un enfoque global de toda la imagen. Y si queréis hacer un enfoque más puntual de determinadas zonas, pues sencillamente podemos duplicar esta capa. Vamos a aplicarle también, vale, que esté perfectamente. Y a esta capa le voy a poner opacidad 100, lo cual aumenta bastante el enfoque, pero le voy a invertir la máscara también para que no se vea afectada absolutamente ninguna parte de la imagen por esta capa de ajuste, excepto aquellas sobre las que yo pinte. Volvemos al mismo método de antes, cogemos la brocha, podemos poner la opacidad que queráis, podemos poner opacidad 80 o así, y simplemente pintamos en blanco por aquellas zonas que queráis enfocar. ¿Vale?
pues si queréis ver el antes y el después, le podéis dar, por ejemplo, a historia, podéis pulsar aquí y así estaría la fotografía original. Vale, una última cosa sería, si queréis corregir, por ejemplo, el rojo de algunas zonas de aquí, podéis aplicarle a la capa. El problema es que ya he hecho el objeto inteligente. Bueno, no pasa nada, le podemos dar doble clic a esta capa, que es un objeto inteligente. Nos abrirá la imagen. Vale, un segundito. Voy a quitarle un momentito el filtro. Bueno, el problema es que el filtro ya lo tiene. Bueno, pues lo que os decía es que si queríais hacer que determinadas zonas no estuvieran tan rojas, lo que podríais hacer es aplicarle a esta capa una capa de tono saturación, bajarle con el dedito la saturación de determinadas zonas que están muy rojas, como por ejemplo la nariz por aquí. Le ponemos por ejemplo menos 30, estamos desaturando los rojos a un menos 30, pero en toda la imagen. Para que esto obviamente no afecte toda la imagen, lo que tendríamos que hacer es nuevamente invertir la capa, la máscara de capa que ha aparecido en este ajuste, y con un pincel también pues aquellas zonas que queramos corregir podemos aplicarle un poquito. Aquí apenas se aprecia, la verdad, tendríamos que haberlo hecho antes del desenfoque. Pero bueno, un pelín sí que se aprecia. Y vamos a darle a guardar para ver los cambios y nos vamos por acá. En teoría las zonas están menos rojizas. Ok, bueno, pues aquí lo dejamos. Hasta otra.